Bienvenidos a la sesión 2 de este seminario permanente que estamos organizando junto con la Universidad Austral de Chile, el Instituto de Historia y Ciencias Sociales, dentro de la Facultad de Filosofía y Humanidades. El seminario permanente surge como, o dentro, mejor dicho, de la instancia de conmemorar los 50 años del golpe de Estado, que se conmemoran ahora el 11 de septiembre, y sobre todo hacer la reflexión desde cómo trabajamos, ¿cierto?, estas temáticas, cómo las entendemos en nuestro quehacer pedagógico. En este sentido, el seminario tiene, ¿cierto?, este trato, esta reflexión en torno a distintas temáticas surgidas de la dictadura, pero con esta decantada en nuestro quehacer como profesores o futuros profesores para quienes todavía estén en formación. En este sentido, ¿cierto?, la sesión que nos convoca el día de hoy se enfoca en el trabajo y el modelo neoliberal como herencia de la dictadura. ¿Vale? Y será presentado por don Dustin Julian, ¿cierto? Él es investigador, docente de la Universidad Austral, ha trabajado temáticas enfocadas en la precariedad laboral, precariedad del trabajo, sindicalismo, tendencias de sindicalismo y distintos aspectos del trabajo pre y post dictadura. Así que agradecidos con su participación, con su asistencia. Les recordamos también que a la segunda parte de esta sesión va a haber una opción para hacer comentarios, preguntas, reflexiones, pero que también estén pendientes a que va a estar esa instancia al final. Gracias. Gracias por la presentación, por la invitación. Gracias a todos, a todas quienes pudieron venir el día de hoy. Muchas gracias. Tengo preparada una presentación que hace una pequeña reconstrucción de los cambios y las transformaciones que acontecieron desde la Unidad Popular y principalmente en el proceso de dictadura. Hay algunas reflexiones finales que van a mostrar un poco cuáles son las consecuencias o la persistencia, digamos, del legado dictatorial hoy en día en las condiciones de trabajo, en las relaciones de trabajo. Pero quería partir primero contándoles un poco de por qué igual es importante estudiar el tema del trabajo, o cómo el trabajo también puede ser un elemento pedagógico que puede permitir visualizar un conjunto de relaciones sociales. Voy a tratar de contarles, porque una breve introducción a este tema pasa por, primero, una categoría que no es muy sexy en realidad, en el sentido de que se ha dejado un poco de investigar o de estudiar la relevancia del trabajo. No es que nadie no quiera trabajar, digamos, ¿sí? No se trata de eso, sino que más bien el trabajo se ha vuelto como una característica tan pesada, lo saben ustedes como profesores, como profesoras, las características que va asumiendo el trabajo, y ha hecho que también haya un declive en cuanto a la importancia o a la relevancia que se le da al trabajo en el conjunto social. Entonces, dentro de la ciencia social y dentro de la historia, los estudios del trabajo han sido muy relevantes para dar cuenta de momentos históricos y de las características de sociedades, de conjuntos sociales, humanos, y también de la relación que establece esa comunidad o esa sociedad en relación con la naturaleza. Entonces, el trabajo marca un poco o define ciertos parámetros, la manera en que también cada sociedad se va entendiendo a sí misma y va definiendo ciertos criterios o ciertos principios que son elementales para el respeto y la convivencia colectiva y humana. Entonces, por eso que en las teorías, en las distintas teorías de las ciencias sociales, el trabajo jugaba un rol más bien estratégico, y se ha hablado de la centralidad del trabajo en las relaciones sociales. De ahí ustedes tienen la tradición tanto de Adam Smith, que vamos a visitar un poquito ahora con el tema del neoliberalismo, como en Marx. O sea, en dos áreas muy distintas de la economía política se entiende el conjunto del trabajo como un elemento central y constitutivo de las relaciones sociales. Entonces, lo que vamos a tener acá, o lo que les voy a comentar,
es cómo esa centralidad que en algún momento tuvo el trabajo, en términos del carácter de lo que aseguraba, en términos de protección, de seguridad social, de garantías de participación activa dentro de la sociedad, se fue debilitando en términos de su estatus, se fue debilitando en términos de las características de seguridad que promovía para la sociedad, y cómo ello tuvo un correlato también en las organizaciones de trabajadores y de trabajadoras, y por lo tanto también en la calidad o en la cualidad que tiene la democracia hoy en día, o lo que llamamos democracia en ese sentido, o sea, como un espectro amplio de todas las relaciones que están vinculadas a la toma de decisión y la participación. Entonces, por eso que es tan relevante visitar este periodo histórico desde esta aproximación. Ustedes tal vez van a poder visitar el periodo de la unidad popular desde el punto de vista de la acción, de la movilización social, de procesos políticos, de partidos políticos, de agendas políticas, etc. Y seguramente en términos de la dictadura hay una visita constante desde el punto de vista de los derechos humanos, desde la memoria, etc. Y en ese sentido, este es un lugar de aproximación, es un enfoque, un lugar de mirada para un proceso muy complejo, en ese sentido, muy violento, y que tiene distintos rostros y distintos actores. Hoy día yo les voy a invitar a poder observarlo desde este prisma. No podemos comenzar esto sin hacer un antes. ¿Qué pasaba antes? El historiador o la historiadora siempre podrá decir cuándo empezó esto y cuándo termina, ¿no? La definición del tiempo histórico. Pero vamos a concentrarnos en el periodo de la unidad popular, que es la síntesis, podríamos decir, de un proceso de ascenso social, político, ¿cómo se llama?, que lleva en su representación gubernamental y institucional a la elección de Salvador Allende en el año 1979 y asume en 1970. Ustedes saben más o menos cuáles son las características de ese proceso, y me voy a solo concentrar en estos 5 elementos que son muy visitados también en la historiografía, que tienen que ver con los espacios participativos y de militancia social de los trabajadores, que en ese periodo se dinamizaron, se fortalecieron las organizaciones sindicales, empezaron a tomar o a asumir un rol político muy importante, no solo desde el punto de vista institucional, que es como lo que vemos hoy día en términos de lo que tenemos como presente sindical, sino que más bien las organizaciones tenían un rol mucho más activo en la educación popular, en las lógicas de abastecimiento, en la incorporación y en el manejo y administración de empresas, en participación en las empresas. Algo que es muy difícil de hoy día poder situar, digamos, en cuanto a lo que vivimos en términos de sociedad. Pero esos procesos se desarrollaron durante este periodo, 3 años, que fueron dando parte, digamos, de una maduración, digamos, de las organizaciones de la clase trabajadora, que empezaron a participar de procesos de gestión, de administración de empresas, de control de las empresas, en el medio del último periodo que ya fue con la crisis, digamos, económica y de abastecimiento. Caso recurrente también de visita historiográfica a nivel regional y local, el complejo maderero Panguipulli, que muestra ese embrión de organización también política. La reforma agraria, que como ustedes conocerán también es una visita historiográfica muy recurrente también en la literatura, que sirve también como un elemento para situar, por ejemplo, pedagógicamente cuáles fueron las transformaciones tanto políticas como territoriales y sociales alojadas también en este territorio. Participación de organizaciones, la incorporación también del pueblo mapuche a través de las figuras de cooperativas, lo que igual también tendrá consecuencias, etc. Pero hay un proceso que se gesta también en el campo y que tiene que ver con la desconcentración de la propiedad. La protección laboral y los derechos de los trabajadores se ven fundamentalmente protegidos desde el punto de vista institucional. Hay actores, tanto en el plano de los partidos políticos como de las organizaciones sociales, que van a promover esta acción. La nacionalización de la banca, del cobre,
y también del comercio exterior, y la creación de empleo y de programas sociales. Entonces, todo este conjunto de políticas o de iniciativas que habían sido desarrollados con la participación de los actores laborales, digamos, del mundo de los trabajadores y trabajadoras, con organizaciones muy fuertes, con participación política, no solamente ligada a la fábrica, no solo ligada al espacio de trabajo, sino que más bien en un ámbito social mucho más amplio, y con un sentido también y una identidad colectiva de trabajador o de trabajadora que iba asociado también a un relato político con respecto a qué es lo que se debía hacer en términos de la sociedad. Ese relato que se ha perdido un tanto, ustedes obviamente pueden ir mirando hacia el presente ya, y vamos a tratar de explicar qué es lo que sucedió o aconteció desde esas narrativas políticas, sociales y de esas acciones, de esas organizaciones, al periodo dictatorial. Hay una serie de antecedentes que llevan al golpe, o sea, que se traducen en el golpe militar de 1973. Algunos son explicados desde el punto de vista de una crisis institucional, algunos son vistos desde el punto de vista del respeto constitucional, ¿no? Hay un filo historiográfico en ese sentido de la interpretación, digamos, del golpe, que es siempre necesario como tenerla presente y visibilizarla también. El punto es que en el caso del golpe militar, lo que hay son muchos organismos, algunos internacionales, otros locales, entre ellos partidos políticos, gremios, y lo que voy a comentar también, incluso organizaciones sindicales que van a ser proclives al golpe militar, ¿ya? Entonces, para entender que también ese mundo del trabajador o de los trabajadores y de las trabajadoras tampoco era un mundo homogéneo, ni tampoco era un mundo unitario en el sentido de que no habían tensiones, o que no habían conflictos, o que no habían incluso disensos en las posiciones políticas. Al contrario, lo que se va a mostrar en el periodo que viene a continuación, los primeros días del golpe, es que muchos de los sindicatos que tenían una posición de mayor estatus, digamos como las mineras, por ejemplo, y que en algunos sectores se habían opuesto a la nacionalización del cobre porque veían una pérdida de los privilegios que habían adquirido, van a ser también parte del bloque que va a estar a favor del golpe. Especialmente los que tenían una dirección y una participación demócrata cristiana en los cargos dirigentes. Bueno, la figura de Augusto Pinochet, conocemos ¿cómo se llama? Un militar que va a generar las alianzas dentro de las fuerzas militares, va a tener un rol destacado en términos de la vinculación también con los organismos internacionales como la CIA, y va a ser en definitiva quien va a dirigir este nuevo régimen civil y militar, ¿no? Algunas de lo que más bien se conoce y ha estado como un poco en discusión y en boga hoy en día es esto del legado dictatorial en el sentido de los beneficios, por ejemplo, económicos que trajo, y si se puede disociar el impacto de un programa político, económico como el ladrillo, de la violación de derechos humanos, ¿no? O sea, si vamos a ir al hueso del asunto, ¿no? Si ustedes vamos viendo y entendiendo este proceso de manera relacional, es decir, como más bien de conjunto, no existe tal disociación, es imposible disociar y tomar solo una de las esferas, digamos políticas, programáticas, etc., sin considerar todos los otros elementos que tienen que ver con la violación de derechos humanos, en el sentido de que el mundo que estaba aquí,
este conjunto de situaciones que estaban emergiendo, digamos, en términos del bienestar social, en términos de las políticas de protección social, que iban mucho más allá del tema del trabajo, son la base, digamos, o sea, era la base que estaba llevando a cabo en el ejercicio práctico que estas políticas pudieran desplegarse, digamos, socialmente. Entonces, teníamos un conjunto de actores sociales que estaban avanzando en un proceso político y social. Cuando ese proceso político-social es cortado por la dictadura o por el golpe militar, el golpe no es simplemente una transición, sino que es un proceso de shock en el sentido de la persecución, la tortura, el asesinato de gran parte de estas colectividades y de estas organizaciones, ¿no? Entonces, la incorporación de lo que se conoce como el ladrillo, que se va a ser la política económica de 1979, y que consideramos aquí la influencia especial de la Escuela de Economía de Chicago y el neoliberalismo, que si ustedes pueden consultar o ver Chicago Boys, que es un documental que muestra muy bien, muy claramente la fisonomía más humana de este grupo, o sea, como el relato más humano, hasta tratar de llevarlo a uno a la empatía con estos jóvenes soñadores que estudiaron en la Universidad Católica y que viajaban a Chicago a hacer sus estadías, y que hasta el día de hoy se mantiene este vínculo, no es algo que desapareció. O sea, Axel Kaiser, José Bellorio, son parte de esa misma tradición de personas que siguen haciendo sus pasantías en Chicago y vuelven acá a hacer política. Entonces, a lo que quiero ir, en el fondo, la división o la separación de ambas esferas es muy difícil de poder llevar a cabo si no es con un gran proceso de abstracción, que en realidad, cuando hacemos esas abstracciones, tiene consecuencias muy prácticas, tanto en la enseñanza, como en lo que estamos promoviendo en términos de futuro de las sociedades, en términos de cómo las construimos. Piensen en una perspectiva mucho más instrumental y muy clásica, que tiene que ver con la separación entre medios y fines. Si eso se traduce a los procesos curriculares, tal vez vamos a tener una generación de niños, niñes, que van a tener una formación basada en principios súper instrumentales con respecto a obtención de fines en función de no importar el medio. Eso, en términos historiográficos, tiene una consecuencia que es una manera también de entender la ciudadanía. ¿Ya? Entonces, estoy tratando de ir articulándolo en relación de ello, que es lo que me parece que es más importante en cuanto a cómo lo van a visualizar también las próximas generaciones y cómo transmitir eso, que creo que es el desafío. La descripción de las políticas económicas, uno puede hacer un detalle, la recomiendo ahí para revisar en términos de la literatura. Marek Joven tiene un detallado, si ustedes en algún momento tienen que pasar o revisar esas políticas económicas, tienen el ajuste monetario, tienen el plan laboral, tienen la contrarreforma agraria, tienen la privatización de empresas, un conjunto de medidas que se establecieron y que tenían como objetivo debilitar la posición del trabajador o de la trabajadora, alentar la participación privada y potenciar el proceso de concentración, una nueva concentración de la riqueza y la promoción de la desigualdad. O sea, a la vez se promovía la desigualdad. Un debilitamiento de las organizaciones sindicales significaba la pérdida de una posición de negociación que estaba basada también en una lógica redistributiva de la ganancia, de las utilidades de una empresa. Hoy en día, al ser mucho más débil el sindicato, lo que sucede es que no tiene la capacidad de poder negociar ese proceso redistributivo y finalmente queda solo discutiendo, principalmente queda discutiendo temas salariales. Mientras que en el tiempo y en el periodo anterior, lo que teníamos era un trabajo que tenía un carácter más bien ciudadano, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Estaba mucho más basado en una democracia económica.
el principio de la democracia económica, que es cuando todas las estructuras sociales, económicas, tienen un principio basado tanto en la participación como en la decisión de los actores, quedó truncado o quedó cortado con este proceso. A nosotros, yo creo, generacionalmente nos parece muy difícil imaginar que un sindicato puede tener o que un conjunto de trabajadores o trabajadoras puede participar de la administración de una empresa y puede tener propiedad de esa empresa. Es muy difícil para nosotros poder... ¿Por qué tendrían que tenerla? ¿No? O sea, ¿por qué deberían estar ahí? Pero hay otros sistemas sociales donde ese proceso ha sucedido y nosotras podríamos decir nosotros en el sentido de como colectividad social, íbamos hacia un proceso de democratización social de las estructuras económicas. Y lo que pasa aquí es que se le coarta finalmente ese proceso de incidencia a la ciudadanía, a los trabajadores y a las trabajadoras, y se impone una nueva institucionalidad, y no solo una nueva institucionalidad, sino que de conjunto, una manera de pensar, una manera de hacer, una manera de vivir. Cuando Margaret Thatcher decía de qué se trataba el neoliberalismo, aparece en un libro de David Harvey que se llama Breve Historia del Neoliberalismo, decía, lo principal del neoliberalismo es conquistar el alma. O sea, de eso se trata. No se trata tanto de las estructuras económicas, sino más bien de capturar la manera de pensar. Entonces, lo que tuvimos desde el año 1973 especialmente hasta el año 1981, fue un impacto en las condiciones de empleo, en las condiciones y también en el incremento del desempleo. Hubo una disminución del empleo público y un aumento del sector privado, y hubieron privatizaciones y cierres de empresas estatales. Las empresas estatales eran el motor también de un apoyo, digamos, de un sector político que estaba en un proceso de democratización y que tenía gran participación política y militaba en algunos de los partidos también de la Unidad Popular. Y lo importante para el proyecto de gobierno de la dictadura, para el proyecto de la dictadura era acabar con cualquier tipo de resistencia también a cualquier proceso que se quisiera instalar dentro de esos sectores. Eso fue lo que se conoce en América Latina como el proceso de reestructuración productiva, que no solo se dio en la dictadura chilena, sino que también en Argentina, en Brasil. Las empresas principales fueron privatizadas y con ello también se eliminó, por decirlo de alguna manera, a los trabajadores y trabajadoras que tenían una posición política mucho más, digamos, a la izquierda, ¿no? Mucho más ligada al socialismo o al comunismo, que eran los que se habían formado también en las empresas estatales, por el sentido tal vez comunitario o social que impregnaban también el desarrollo de esas empresas. Y en paralelo a todo este proceso de shock, se desarrolla una represión a los sindicatos. Hay una prohibición de las huelgas, hay una prohibición de los sindicatos, pero no se prohíben todos los sindicatos. De hecho, quedan funcionando algunos sindicatos que eran proclives a la dictadura. Y esos sindicatos hasta el año 1976 van a poder seguir en funcionamiento, hasta que va a haber o sea, ahí la dictadura se va a dar cuenta de que estos sindicatos empiezan a tomar una posición de, bueno, suelten el poder. O sea, ya pasó el periodo de crisis, etcétera, del cual se hablaba, porque había una crisis inflacionaria, una crisis de abastecimiento, etcétera, una crisis política, ¿no? Como se trataba de argumentar. Entonces ya se cumplían 3 años o 2 años y tenían que soltar el poder, llamar a elecciones, etc. Pero la dictadura no lo realizó, entonces empezó a ganar la oposición de los sindicatos que quedaban activos. Y ahí viene una prohibición generalizada, el año 1976.
viene la prohibición de huelgas, la supresión de los derechos laborales y la negociación colectiva, se persigue a dirigentes y a dirigentes sindicales, vienen procesos de despidos masivos, como decía, hay persecución de los líderes sindicales, y así vamos viendo como toda una capa, por decirlo así, de las personas que habían alcanzado como participación, elección, un conocimiento, por decirlo también, una habilidad, una inteligencia social, en estos espacios populares, no solo los sindicales, sino de organización colectiva, empiezan a ser perseguidos, a ser desaparecidos, asesinados o terminan exiliados. Entonces, generacionalmente se pierde una cadena, por decirlo. Se pierde una cadena de transmisión en un proceso largo de democratización. Y esa pérdida tiene un impacto tan profundo, no solo en las organizaciones sindicales o en las organizaciones sociales, sino que en todo el conjunto de las relaciones sociales. Porque ahí se encontraba un motor activo que en distintos territorios, que en distintas localidades, en distintos sectores, promovía siempre un proceso de avanzada, siempre un proceso de, por decirlo, no sé si la palabra es radicalización, pero es siempre llevar hacia un límite más el debate del diálogo en términos de la democratización. Mientras que, perdiendo todo ese conocimiento, perdiendo toda esa cadena, la generación que vino, o las generaciones venideras, perdieron un lazo y la posibilidad de un aprendizaje. Y eso es como la profundidad de la huella que deja la dictadura en una parte. Porque eso no lo hizo solamente en un sentido como de engranaje, ¿no? O más bien mecánico, sino que lo hizo a través del terror. Y lo hizo a través del miedo y la persecución. Y dos elementos que ustedes van a ver que regularmente cuando se estudia la dictadura, se visualiza el proceso dictatorial, tiene que ver con eso. Uno, con las reformas económicas, el neoliberalismo, etc. Pero otro, las políticas de miedo y de represión. Y eso tiene un impacto subjetivo que a veces como que tal vez no se ve en profundidad, pero las generaciones anteriores lo han ido transmitiendo en una nueva cadena. Esa cadena de sentido se llenó con el terror también. Y eso obviamente que debilita también los lazos sociales porque debilita la confianza colectiva. Elementos que, bueno, en términos de lo que es construir comunidad y lo que es construir una sociedad son muy, muy relevantes. Y más si, en definitiva, quienes toman las posiciones de poder tienen continuidad y legado también, lo que vemos hoy día, o sea, la continuidad de ciertas figuras civiles del ejercicio de la dictadura hasta el día de hoy. Esa sombra, por decirlo así, no sé si por llevarlo tanto a la metáfora, pero esa sombra es tan persistente hasta el día de hoy que obviamente sigue presente en la definición de las mismas decisiones, de las acciones. O sea, si yo tengo ahí todavía en la esfera pública un Chadwick, que fue uno de los gestores civiles también en la organización de la dictadura, ¿cómo no tener todavía una suerte de sospecha de que efectivamente esas mismas consecuencias se pueden reproducir el día de hoy? Esa es la voz en off de la dictadura. Bueno, acá muchas letras, pero el año del 73 al 78 se caracteriza dentro de las organizaciones sindicales y de los movimientos de trabajadores, se caracteriza por este llamado prohibicionismo y persecución, ¿no? Que es una etapa marcada por la tortura, el exilio, la desaparición de cuadros dirigentes del movimiento sindical, y ni siquiera de repente dirigentes, sino que trabajadores, trabajadoras de base que formaban parte de algunos colectivos, de algunas organizaciones, los cordones industriales que fueron también parte fundamental no sé si se ha revisado esa literatura, pero los cordones industriales que
eran espacios de control, de abastecimiento también público, control obrero, democracia obrera. Una experiencia, digamos, de madurez, digamos, de la capacidad del conocimiento de una fábrica, de un proceso productivo, etc. Y el involucramiento en decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero solamente las utilidades, ¿no? O sea, que alguien desde una posición vertical me entregue las utilidades y las esté administrando en función de la propiedad, sino que nosotros podemos hacer. Ya sabemos cómo funciona una fábrica, podemos hacerlo. No, esa figura de autoridad se volvía como completamente innecesaria. Hoy día, por ejemplo, ustedes pueden consultar, no sé, a una psicóloga y socióloga y historiadora que es Katia Araujo, y habla sobre, ella hizo creo el doctorado de estudios latinoamericanos de los USACH, creo que ese, y ella dice que, bueno, todo el proceso del estallido también fue una crisis de las figuras de autoridad, ¿no? Como que fue un problema también de cómo se establecía esta relación de legitimidad o de validez con la autoridad. Uno puede decir también en ese sentido que ese autoritarismo o esa visión autoritaria en ese momento estaba completamente descartada como una posibilidad también del ejercicio dentro de la fábrica. Y eso iba impulsado por un proceso social de mayor democratización, ¿entienden? Entonces, el trabajo era una síntesis de un conjunto de relaciones que se estaban sucediendo a nivel social en el tiempo de la UP. Y eso es lo que se empieza a perseguir, eso es lo que se empieza a prohibir. No solamente el tema de la negociación colectiva como un proceso simplemente distributivo, sino como un proceso de acción colectiva y de organización del colectivo. Aquí, de todas maneras, ustedes lo que ven es que hay persecución, pero incluso cuando hay persecución hay organización. Y esa es otra característica que también es muy importante destacarla. O sea, independiente de que haya habido represión, siempre hubo organización, siempre hubieron pequeños enclaves que dieron resistencia, que lucharon por la restitución de la democracia, etc. Y de hecho, van a haber otras experiencias que obviamente siempre van a ser más invisibles por decirlo así, que son los pequeños boicots, que son el trabajo más lento, que son prácticas que están alojadas en el trabajo y que tienen cúmulos de años de maneras de resistir también al control y a la autoridad en la producción. Aquí se suma el rol de la iglesia, también muy importante en este proceso, en cuanto tanto a la constatación de la represión, de la tortura, pero y también en el escenario internacional, ¿no? Luego viene un proceso de nueva institucionalización. Siempre dicen que en Chile somos como muy institucionalistas, muy burocráticos, que nos gusta todo legal, todo papel. Bueno, viene en 1979 un proceso de institucionalización. En el plan laboral de José Piñera, que es quien diseña, digamos, este plan, hermano de Sebastián Piñera, y aquí hay una reforma laboral que se hace en 1979. Chile, o sea, la legislación que estaba vigente era del año 1931, el Código del Trabajo, que salió como resultado también de la Constitución de 1925, con la institucionalización de los sindicatos, con la formación también de un movimiento obrero. Y lo que va a pasar aquí va a volver el reconocimiento de las organizaciones sindicales y se institucionaliza un sistema asimétrico. ¿Quiere decir asimétrico? Que pone al empleador, o sea, primero todo el sistema de negociación colectiva se va a desarrollar siempre en el marco de una empresa. El sindicato no va a tener capacidad de agenciar o de organizarse mucho más allá de la empresa. Los procesos van a ser de negociación, van a estar muy reglados, muy controlados, y por lo tanto las organizaciones van a estar como formateadas
a tener un rol que cumplir que siempre está muy ligado, como les señalaba, al tema de los salarios. Por ello les va a debilitar el poder organizacional, es decir, no van a poder vincularse con otras organizaciones sociales, porque se les va a prohibir efectivamente el concepto de hacer política. O sea, no van a poder tener una ciudadanía a partir del trabajo. Esta va a ser restringida solo hacia el espacio de trabajo, solo el espacio de la empresa, y pierden su poder institucional porque las normativas que se van a introducir van a promover la flexibilización. Uno de los ejemplos más fuertes, digamos, en términos de nuestra legislación en cuanto al debilitamiento de la posición del trabajador y de la trabajadora es el despido, o sea, por razones de la empresa. Es un artículo que permite a la empresa, el día que quiera, hacer la que quiera, llega, despide sin ninguna argumentación, sin ningún justificativo, puede echar a la persona. Ese sistema que para nosotros puede estar como muy normalizado, claro, si quieren, sí, pues si eres empresario, él echa, o sea, él es el dueño. Ese proceso de normalización que está detrás de ese artículo es lo que quería Margaret Thatcher, por decirlo así. Que nosotros entendiéramos que eso era algo natural, que eso era algo normal. Porque él era el propietario, o el empresario, o la empresaria, ella es la dueña, entonces si ella me echa, claro, sí es su empresa. No, entonces en un sentido de democracia, en función de una democracia económica, una democracia en el sistema de trabajo, yo soy tan partícipe de esa empresa como lo es el empresario, por lo tanto el empresario tiene una responsabilidad con mi trabajo, porque estoy entregando mi trabajo, estoy haciendo mi trabajo, entonces tiene una responsabilidad legal y constitutiva conmigo. Esa asimetría es la que se borra. Y de ahí, por ejemplo, que el empresario dé empleo. Los empresarios dan empleo, dan trabajo, puta que son buenos los empresarios. ¿Me cachan? Entonces, si bien se reconoce la legalidad del sindicato, tan solo permite actividades restringidas de la empresa local, limita el poder y el control de los sindicatos sobre sus líderes, miembros y puestos. Hay un principio internacional que se conoce como libertad sindical y que es que las organizaciones pueden tener la autonomía de tomar las decisiones que quieran, en función de cómo se quieran constituir como organizaciones, etc. Lo que pasa desde el 79 es súper es un sistema de vigilancia que se instala muy brutal. O sea, imagínense que el año 1924-1925 las organizaciones sindicales y todas las organizaciones populares y sociales, en función de la Constitución, adoptan una medida que consiste en que tienen que declarar en el diario público local por qué se van a reunir, por qué se van a juntar, dónde se van a juntar, quiénes se van a juntar. ¿Ya? Eso estaba desde el año 1925. Ustedes pueden visitar el diario local acá y van a ver un poco cuál era la fisonomía de las organizaciones sociales y populares aquí en Valdivia, seguramente. Del 27 al 31 pueden encontrar eso. Y el 31 dicen, no, pues si yo me quiero juntar, ¿por qué tengo que andarle contando a todos por qué me voy a juntar? ¿Me entienden? ¿Por qué tengo que andarle informando a mi patrón por qué me voy a juntar? O el patrón, no sé. Y esa restricción vuelve a ser revisitada en 1979, porque todo proceso de inscripción de una organización sindical va a pasar por el mismo monitoreo de lo que hoy día conocemos como la Dirección y la Inspección del Trabajo. Eso es un remanente hasta el día de hoy. Una institucionalidad que está para proteger, fiscalizar, resguardar al trabajador, a la trabajadora, pero sin embargo también cumple un rol vigilante, de monitoreo. Es la paradoja también del asunto. Pero para nosotros, de cierta manera, es normal. Y eso era también lo que se quería, que fuera normalizado, de cierta manera. Y por último, en esta área, hay muchas que podría comentarles, pero igual, ¿por qué tanto? La otra es la negociación colectiva, que es un tema que se está discutiendo actualmente
En los pasillos todavía es parte de un proyecto de ley que se está gestando con mucho apoyo técnico también a nivel latinoamericano, pero que tiene que ver con un cambio en el sistema de relaciones laborales hacia una negociación ramal, ¿no? Un modelo que también se había extraviado, se había perdido. ¿Qué significa una negociación ramal? Que o sea, como organización ya no tenemos que negociar a nivel de empresa. Porque, por ejemplo, imagínense, está CMPC, está Arauco, etcétera, está Anchile, en San Juan de la Costa, y cada uno pone los precios, pone los salarios que quiere a cada una de las ocupaciones que forman parte del sector. Y tienen un nivel de exportación, un nivel de volumen de utilidad enorme, ¿entienden? Y cada sindicato, hasta el momento, anda en la suya, por decirlo así, ¿no? Cada federación, cada confederación, aparte de que se pelean entre sí por cualquier cosa, o no por cualquier cosa, pero por varias cosas, esa descoordinación hace que las empresas puedan tener mayor discrecionalidad para colocar los salarios. Una negociación ramal hace que todas esas organizaciones se coordinen a nivel del sector para poder lograr algo como un tarifado, una tarifa. Por cada una de las ocupaciones se establece un salario mínimo, ¿no? Y un salario máximo, ¿no? Y a la vez también se cuestionan las utilidades del sector, la ganancia en el sector. Entonces, invita como a otro proceso de democratización en el sentido como más estructural de sectores que hasta el momento, tanto como el minero, por ejemplo, pueden tener grandes utilidades hoy en día y tampoco son redistributivos ni a nivel local, ni a nivel regional, ni a nivel de los trabajadores. Oye, yo pensé que iba a hablar un ratito nomás y me estoy dando cuenta que hablaba mucho rato, lo siento. Voy a terminar con esta y la próxima y después podemos hablar de unas reflexiones tal vez más generales como colectivamente, ¿les parece? Yo creo que las crisis económicas también, la crisis económica del 81, del 82, marca otro momento o un hito político también muy relevante en términos de lo que se va a entender por el trabajo. Porque imagínense, o sea, como un momento para poder efectivamente avanzar en una precarización social, en una precarización del trabajo, es el momento en que el desempleo se vuelve masivo, el momento en que la gente tiene muchas más necesidades, se vuelve el momento, pero fundante, en que podemos normalizar cualquier situación de trabajo, cualquier situación de empleo. Sea esta informal, sea esta formal, sea esta precaria, o sea no precaria, pero cualquier forma de trabajo era bienvenida. Entonces, llega una crisis de la deuda que azota el conjunto de América Latina en el año 1982 y si bien, como dice ahí, socava un poco la legitimidad del régimen, porque empieza un cuestionamiento ya en el área política, en el área civil, digamos, de la dictadura, dentro del mismo bloque, digamos, porque desde el mismo bloque de poder, y también desde la misma ideología neoliberal. Porque incluso, imagínense, los mismos ideólogos del neoliberalismo decían que el caso de Chile había sido un extremismo en la utilización de la ideología, una radicalización total, o sea, llevar el agua a un nivel privativo, era algo que estaba mucho más allá incluso del dogma ¿cómo se llama? De la doctrina, perdón. Ni Adam Smith se atrevió tanto, podríamos decir. ¿Entiendes? Adam Smith decía en La riqueza de las naciones que uno de los elementos que no podía convertirse en un elemento privado era la naturaleza. ¿Entiendes? Y dentro de ello, el agua. O sea, en ese momento todavía no había una comprensión del agua como algo que podía ser comercializable, ¿me entienden? Y este grupo ¿cómo se llama? De ideólogos, de economistas, todos hombres por lo demás, y todos con un apellido muy pomposo,
avanza construye Sergio de Castro, por ejemplo, que es quien va a hacer el ladrillo, que lo va a hacer el año 1973, durante la Unidad Popular. Es solicitado que desarrolle un programa económico que ya se le había ofrecido a Allende a Alessandri para la candidatura del 70-73, y Alessandri no lo había aceptado porque era poco nacional, era poco nacionalista, no tenía una perspectiva republicana, digamos, como ustedes saben mejor que yo. Y sabía esa línea, o sea, todo ese mamotreto, digamos, como lo llaman ellos, se había sido guardado. Y es solicitado por los agentes de la CIA, por los agentes militares de Estados Unidos, empezar a desarrollar un programa económico, porque lo que se veía en términos del golpe es que iba a haber una inestabilidad económica y política si es que no había una dirección. Y ese programa, que había formado Eduardo Fontaine, Sergio de Castro, etc., todo el grupo de los Chicago Boys, va a ser el que se va a implementar y se va a llevar a cabo durante la dictadura. Y entre ellos, obviamente, estaba la regulación del trabajo, la precarización y flexibilización del trabajo, la promoción de la subcontratación, elementos que no existían anteriormente tampoco en la legislación chilena, porque era de carácter más bien proteccional. Hay una represión, este ciclo va a ser de profunda represión y obviamente también va a tener distintas consecuencias, se van a generar estados de sitio, va a volver el periodo prohibicionista con mucha fuerza. Aquí ya empieza un proceso de movilización que va a finalizar también con las elecciones para la transición a la democracia, el plebiscito. Y en esto, que no está muy reconocido también, el rol de las organizaciones sindicales también fue muy significativo, tanto en las huelgas nacionales, en las jornadas de protesta. El sindicato tenía todavía una participación y un vínculo muy activo con los sectores sociales y populares que estaban por un proceso de democratización. Ahí voy a dejar algunas referencias bibliográficas para quienes quieran mirar más en detalle, pero también en este ciclo se termina la reunificación y la reconstitución de la CUT, ¿no? En el año 1988. Bueno, esto lo voy a pasar porque si no es muy largo. Ya, conclusión. Muy largo. Entonces, la dictadura tiene un impacto, digamos, dentro del trabajo, y no solo del trabajo, sino de que a través del trabajo se produce una sociedad, se hace una sociedad. Se produce en muchas esferas, o sea, eso es innegable. Pero yo lo que quería era acercarles un poco como al mundo del trabajo, a los espacios de trabajo. Espacios de trabajo que eran vigilados, espacios de trabajo que eran monitoreados, espacios donde había una sensación de represión, de miedo a constituirse también en colectividades, a poder enfrentarse. Al patrón había mucha discrecionalidad, digamos, y eso deja un legado, deja una huella para una sociedad. Deja una huella también para un movimiento de trabajadores, para su constitución, para su ideario, para sus imaginarios también. El legado de la dictadura militar en el ámbito laboral en Chile es brutal en ese sentido. Un plan laboral que hasta el día de hoy no ha sido atendido, por decirlo de alguna manera. Tenemos el mismo código del trabajo que quedó de la dictadura y no se ha discutido un nuevo código del trabajo. Se han formulado estatutos especiales para temporeras, para trabajadores de casa particular, etc. Y dentro de ello también se ha legitimado, se ha justificado la subcontratación como un régimen aparte. Entonces no se ha discutido de fondo cuáles son los principios que esta sociedad va a entender como válidos y los va a reconocer en relación al trabajo.
A la vez, cabe mencionarlo también, un sistema de pensiones, un sistema que lo que administra al final es pobreza, y que tiene hoy en día también una fuerte crisis, una fuerte también crítica de múltiples actores sociales, pero que se ha basado también en la concentración y en la financiarización también de los ahorros previsionales de los trabajadores y de las trabajadoras. Y eso, aunque tuvo un cuestionamiento desde el año 2011, 2012, digamos, con el movimiento No Más AFP, hoy día se tradujo en una reinvención a partir de los retiros. Y digámoslo aquí, la lógica de los retiros también pasa por una normalización también de la propiedad privada que significan esos ahorros. Y eso muestra un mecanismo de captura, por decirlo así, del neoliberalismo hasta el día de hoy. Y es muy difícil salir de esa frecuencia, ¿me entienden? Es tan fuerte el legado que sigue siendo normalizado que no podamos verlo en términos más bien colectivos, en términos más bien sociales, sino que sigamos entendiéndolo en términos privados. Y insisto, no esto por una responsabilidad en el sujeto y en la persona. Creo que este es el elemento pedagógico que hay que tener súper claro. Una responsabilización del sujeto, una responsabilización que vaya de manera punitiva a enfrentarse a los sujetos, que se traduce en lo peor que se puede traducir es en esto como de la inconsciencia, o de la tontera, o de la imbecilidad. Eso no tiene ningún elemento pedagógico para entender la complejidad de este proceso, ni a la vez tampoco, creo, y esto es muy personal, la victimización, que es como un sujeto sin agencia, un sujeto sin posibilidades de cambio, de participación, de acción. Creo que, y esta es como mi reflexión tal vez final, que tal vez la podamos dejar ahí como para conversar, más las que ustedes también tengan obviamente, el vínculo interpretativo, explicativo de este proceso, y toda como la redecodificación que tienen que hacer pedagógicamente, a veces se mueve en esa tensión. En cuanto a entender, por ejemplo, a los actores sociales, lo que fue esa escena política y lo que es su legado hoy en día. Mucho pasa por ver esa situación entre un proceso de víctimas y pérdidas de agencia, pérdidas de movilidad, pérdidas de posibilidad de militar, de ser, etc. Y un proceso como que por otra parte responsabiliza y transfiere también mucha de la responsabilidad tal vez a algunos actores como muy ajenos o tal vez muy abstractos, pero que no se logran concretizar también. Entonces, yo creo que esto es parte también de una sociedad que cada vez está en una profunda desigualdad, en una cruda desigualdad, que es parte del relato que tampoco que es la manera de también cómo explicar la sociedad en la que estamos hoy en día. ¿Por qué hay una polarización tan grande? ¿Por qué hay una concentración tan grande de la riqueza? ¿Por qué tenemos un PIB per cápita tan alto y tenemos un Gini tan alto que a nivel mundial somos vistos como realmente como una anomalía? ¿En qué se expresa eso socialmente hoy en día? Ustedes lo tienen claro, también lo visualizan. Entonces, el tema es cómo todo este legado sigue presente hoy en la reproducción de nuestra sociedad. Bueno, eso quería compartirles hoy día. Quedo aquí para las preguntas o para conversar nomás. Esa era la intención, provocarles también algunas ideas y invitarles también a tratar de hacer esta como codificación pensando en las consecuencias que tiene en términos generacionales e intergeneracionales. Ustedes son un eslabón, digamos, un eslabón de una cadena en la pedagogía, de cómo una sociedad se va a entender y se va a recordar y se va a llamar a sí misma en presente. Eso es lo que y es una labor maravillosa, así que primero que los felicito también por eso. Así que, y muchas gracias por haberme invitado y ¿para qué me invitan? Así saben cómo.
micrófono para darle un descanso a Dustin y que se pueda enjuagar los labios un momento. Agradecer por la presentación, agradecer por las reflexiones y queda el espacio abierto para preguntas, comentarios, consultas. Siempre es bueno dejar que las ideas decanten y luego tratar de proponer algo. Yo tengo una pregunta. Dustin al principio dijo que dentro de la historiografía el tema del trabajo ha sido no tan, valga la redundancia, no tan trabajado, no tan investigado. ¿Por qué causas tú crees que eso pasa? ¿Qué está pasando? O sea, ustedes saben mejor que yo que, bueno, en la historiografía, por ejemplo, hay una tradición marxista, ¿no?, bien clara, que siempre ha visto el trabajo como un elemento central y constitutivo de las clases sociales, ¿no? Y en Chile ustedes lo pueden pillar en tanto de Mario Garcés, Gabriel Salazar, qué sé yo, toda la historia social bien relevante esa línea. Después ustedes pueden ver una mirada más ortodoxa, más clásica, y pueden ver a Luis Vitale, ¿no?, que es otra persona que hizo una historia marxista, interpretación marxista de la historia de Chile. Una genialidad para mí, por lo menos. Pero ustedes pueden mirar otras escuelas historiográficas, y dentro de ellas como que se pasa un poco como por alto el tema del trabajo, porque en realidad no... Y esta es como mi interpretación. Se pierde hoy día en presente la relevancia o el sentido o la valoración que tenemos del trabajo, como colectivamente. Como les decía adelante, más bien se empieza a ver más como un medio que como un fin. Y no es que la vida sea trabajar, ¿me entiendes? Si alguien dice así como, no, mi vida es de trabajo, ahí está cagado la cabeza, así como, ¿quién quiere puro trabajar todo el día, no? Pero llegamos a eso porque el trabajo hoy en día no tiene el reconocimiento, no tiene la valoración. Tú, por ejemplo, tú llegas a trabajar en un colegio y ¿cuál es el nivel participativo que vas a tener de involucramiento? Si te van a estar diciendo todo el rato qué es lo que tú tienes que hacer, el plan que tú tienes que hacer, etcétera, etcétera. Ese nivel de incidencia, ese nivel de ser ciudadano dentro del trabajo se ha perdido. Y eso ha hecho que socialmente también perdamos un poco el interés por conversar o discutir sobre el trabajo, conocer más sobre el trabajo. Porque lo que sabemos un poco nos asusta un tanto, o nos genera como una aberración también. Por eso como el libro que trabajamos con varios autores y autoras, o sea, por ejemplo, piensen en los 80. En los 80 las principales investigadores y investigadoras del trabajo, todas mujeres. Y pusieron el tema del trabajo femenino, el trabajo agrícola, incluso el trabajo rural, y ahí hubo un movimiento de organizaciones, ustedes lo ven con Cristina Moyano y Mario Garcés, esto de las ONGs en la dictadura, todo ese tejido social que se desprendió a poder visibilizar, a generar espacios de educación popular, etc., en torno al trabajo. En torno al trabajo, el trabajo reunía y aglutinaba a esos actores. Pero hoy en día hay una pérdida de esa sensibilidad también con el trabajo. O sea, mi perspectiva es que el trabajo se ha vuelto tan precario, tan precarizado, en múltiples manifestaciones, expresiones. No en todos, obviamente, no en todos los trabajos, hay protección y seguridad en algunos. Pero la tendencia ha sido tan alta hacia la precarización que ya en definitiva, si pudiéramos, no trabajaríamos. O sea, no, es un medio al final para obtener el salario, no significa mucho. Quienes pueden al final tener un poco de realización en su trabajo son los menos. Y quienes quieren obtenerla, todo el sistema se encarga de que no la obtengan. Entonces, yo creo que es una mezcla de eso
Y por otra, yo creo que también es un punto de vista, una pérdida de sensibilidad también política del mundo de la investigación y del mundo académico, que se ha ido a los temas como más, como decía yo, temas más sexys, o sea, como temas que son un poco más mainstream, como le dicen, y que de repente venden más o que son, no sé, pues, son más llamativos, qué sé yo. Y eso tiene otra tendencia porque esos temas igual son financiados, esos temas son promovidos, etc. Entonces juega en otra línea que es la política científica también. Y por último, es la pérdida de los actores también. Que ningún movimiento historiográfico que ustedes puedan registrar en la historia se mueve en el plano de las ideas, se mueve en el plano de la sociedad. Entonces, al no haber actores políticos y sociales móviles en el mundo del trabajo, también es mucho menor el sentido de pertenencia que puede tener una investigación. Piénsenlo solo en el caso del estallido. ¿Cuántos sindicatos estuvieron aquí, organizaciones movilizadas y que pudieran haber convocado en el estallido aquí en Valdivia a una movilización? ¿Me cachan? Solo tenemos lo que fue la huelga nacional del 12 de noviembre, ¿se acuerdan? Y esa huelga fue como ayer, ¿no? El 12 de noviembre, y la principal participación que tuvo esa huelga, la adherencia, fue en Santiago. Entonces, la pregunta es, claro, o sea, como tiene muchos niveles de explicación la pregunta, ¿eh? ¿Qué podrían dar cuenta de ella? Sí, eso. ¿Aló? Sí. ¿Más preguntas? Ojalá vincular dos para poder responder. Vale. No tengo preguntas, tengo comentarios. Como a propósito de la reflexión final. Primero estaba pensando, a mí me toca trabajar en educación ciudadana con terceros y cuartos medios. Y claro, uno la propuesta, por ejemplo, curricular, tiene que ver, tú pasas como por institucionalidad democrática, se ve modelo de desarrollo, después pasas por derechos humanos, justicia, medios de comunicación, y en la colita así está el mundo laboral. Estamos pensando en estudiantes de cuarto medio que ya están insertos en el mundo laboral, que se van a insertar. Y bueno, es un panorama bastante desolado porque justamente la idea que en general hay es como el trabajo de un medio. Es para tener plata, para poder descansar, y el trabajo también es sumamente agotador, y finalmente el trabajo te agota y tú el fin de semana querés puro descansar o no te alcanza la lucas, etc. Entonces como bien desolador en ese sentido. Y nada, pues creo que como rescatar el ejercicio que hacías tú en la presentación, de pensar como la organización sindical también como desde la construcción de la ciudadanía y desde la participación y la formación política y el valor que tiene o que han tenido los sindicatos en eso, y que hoy en día coincido también que con la precarización que existe es muy difícil también pensar en esa forma de asociación, o mencionar la negociación por rama hoy en día. ¿Cuántas ramas sería posible, por ejemplo, asociar como para, o sea, el retail, por ejemplo, ahí también podría ser, pero hay mucha dificultad, está todo muy desperdigado, y también hay un individualismo bastante profundo que es bien difícil como de superar. O sea, yo lo veo como en un panorama bien desolador, y quizás también ahí no sé si la pregunta, pero como veis tú también como la reflexión de pensar en un nuevo sindicalismo, de las formas de asociación, o qué fenómenos dentro del sindicalismo en la actualidad he visto que podrían dar como no sé por qué es una tanta nuevas formas de organización. Me está boicoteando. Sí. Pero nada, como quizá la vuelta al sentido de lo colectivo. Por ejemplo, yo estuve hartos años en la coordinadora del NOMA FP, y ahí llegaba
por ejemplo, hartos sectores sindicalizados con bonitas experiencias también de lucha, que después de los retiros se fue todo al carajo. ¿Entiendes? Y entonces como que toda la estrategia de la coordinadora y la propuesta que había también de un verdadero sistema de pensiones, de cotización, como que se fue todo al carajo con esta cuestión del individualismo y también de los retiros. Y insisto, yo veo el panorama como bastante desolador, porque además cuando hablamos, por ejemplo, de las negociaciones con ramas, como que se produce esta diferencia entre unos sindicatos y otros, estos sindicatos de élite y los otros que no tienen capacidad como de realmente tensionar en el mundo económico, y hay algunos que están como a la deriva, ¿sí? Esperando negociaciones respecto al salario mínimo, etcétera, pero con poco, no sé, yo veo un escenario difícil. Eso. Vale, gracias. Súper. ¿Vaya a levantar el primero? Sí, yo tenía una pregunta más o menos porque acá, no sé qué personas estamos, pero yo creo que todos somos trabajadores o vamos a llegar a ser trabajadores. Tenemos alumnos quizás que van a llegar a la universidad y después van a meterse a trabajar. Y personalmente, incluso yo en mi carrera universitaria o en el colegio, jamás se mencionó ni el código del trabajo, ni el estatuto docente, y que hay formas de que nos pagan a todos y cosas así. Entonces al final uno lo que sí siempre sabe es que uno como trabajador tiene un montón de responsabilidades. Tengo que llegar a la hora, tengo que cumplir con ciertas horas, tengo que entregar ciertos papeles, pero nadie tiene idea de cuáles son las responsabilidades de nuestro empleador con nosotros. Y no sé, nosotros como rama de profesores después nos enfrentamos a fines de año con despidos que no tenía idea de por qué, después de que si eres profe por 2 años te suben el sueldo y yo tampoco tenía idea, como que son cosas que la universidad tampoco se hace cargo de entregarte, y en cualquiera sea la carrera. Al final somos trabajadores y tenemos que saber con qué condiciones estamos trabajando. Entonces mi pregunta es como, ¿cuáles son los espacios, en qué lugares deberíamos generar estos espacios para futuros trabajadores y gente que ya está trabajando, para que no tenga este problema después de encontrarse que es súper fácil ponerte la pata encima? Así es. Eso. Bueno, ¿Vinculamos la tercera? Sí, una pregunta. Hablaste lo último como los sentidos neoliberales que capturan un poco el alma de la gente o que no hacen sentido y que no sabemos si es como también el mismo sistema que nos oprime. Entonces pensaba tu opinión en torno a esta idea como mainstream de la flexibilidad, que ahora se ocupa harto y que ahora con las 40 horas también se puso mucho eso de la flexibilidad, y como sonaba bonito de que el trabajador escoja los días que puede trabajar, o que, no sé, parte con el patrón 5 días y descanso 3, o que pueda trabajar en la casa y no. Eso también podría ser como una precarización, o una lógica de precarización, pero disfrazada como de mayor flexibilidad. Y lo segundo, bueno, que es un poco más complicado, pero en esta idea como del trabajador en sí, del trabajo, que producto del sistema se ha ido como haciendo más líquido o siendo mucho menos uniforme. Según tu consideración, ¿sigue siendo como el trabajador el sujeto de la revolución, o tenemos que hacer de trabajadores o de otros sujetos más? Eso. Buenas preguntas o comentarios y todo. A ver, ya, sí, el panorama es agreste, digamos, ¿no? Es una suerte de estepa en la que estamos caminando. Está muy complicado, por decirlo así, pero por ejemplo voy a tratar de conectarlo con tu comentario, porque creo que esos espacios, o sea, si podemos desarrollar espacios de esas características donde donde nos damos cuenta, por decirlo así, como colectivamente, de lo relevante que nos va a significar conocer, por ejemplo, algunos elementos, no sé, básicos de la legislación laboral, como para poder enfrentarnos a empleadores que hoy día por lo general cuentan con una cultura más bien despótica, es decir, que tratan a los trabajadores y trabajadoras más bien como objetos de gobierno nomás, y sin consultar, sin participar, etc. Creo que hay algunas pequeñas luces con las que hay que trabajar.
La coordinadora fue un ejemplo muy bello en el sentido de que logró articular a muchas organizaciones, muchos actores, se convirtió en algo que estaba más allá incluso de la misma coordinadora, de la definición del sistema de Porque atención. todavía existe, ¿no? Sí, no digo, se convirtió en el sentido de que pasó de algo que era un objetivo a dentro de, por ejemplo, no sé, yo estuve en la experiencia de la Araucanía. Entonces, la Araucanía permitió que se conectaran organizaciones que no se habían encontrado nunca, ¿bien? En términos públicos, del sector privado, e incluso comunidades también que asistían y participaban también de las coordinaciones. Entonces, en algún momento se convirtió en algo que era mucho más allá de para lo que estaba en un momento pensado. Y se estaba formando un buen tejido en el sentido de que había mucha confianza, mucho respeto, personas que no... Y era un proceso bien activo, bien móvil. Entonces, creo que, y también yendo como a la última pregunta, esos espacios donde más bien se convergen muchas identidades que tal vez no son solamente laborales, no son solamente de organizaciones de trabajadores y trabajadoras, permiten en realidad poder desarrollar una idea más bien de bloques de ideas, más bien de propuestas, más bien de pensar colectivamente. Y por eso yo digo, solo el trabajo, no sé si es un espacio revolucionario, pero es un espacio de, por lo menos, de acción democrática y ciudadana colectiva. Al tensionarse la idea de que tengo que obedecer a la autoridad, tengo que bancarme la pata, como decía, ¿cachai? Tengo que aceptar que me pongan la pata encima. Ese mismo hecho pasa en este otro nivel, que es el nivel como político institucional. O sea, puede venir un representante y me puede decir, miren, esto es lo que vamos a hacer, y cagaron. Yo soy la autoridad, pero yo puedo cuestionar esa autoridad también, porque también soy un sujeto político, soy un sujeto o una sujeta, etc. Puedo yo también tener una opinión, puedo disentir. ¿Por qué tengo que seguir esa autoridad? ¿En qué se sienta esa aura que le confiere como tan que debo obedecer? El principio de obediencia. Imagínense que en el Código del Trabajo lo que dice es que cuando uno le hacen un contrato tiene subordinación y dependencia. Una cuestión que parece historia colonial, conmigo, ¿no? Pero no. Está clarito ahí, es la única constitución en América, o sea, el único Código del Trabajo que dice subordinación y dependencia. Entonces, claro, dependo, me subordino. Lo que tú decías, ¿cuáles son mis derechos por último? ¿No? Y al final uno termina renunciando. Y termina renunciando. Porque tengo que cuidar mi vida, renuncio a todo. Y te revientan, ¿cachai? O sea, si tú protestas, te revientan. Entonces, tenemos un Código del Trabajo del año 1979, y no es por ser legalista, ni que el papel institucional va a resolver todo, pero pucha que ayudaría, ¿no? Pucha que ayudaría a tener una nueva legislación en términos laborales que esté pensada desde la simetría entre el trabajador, la trabajadora y el empleador. Porque incluso en el caso de las organizaciones sindicales, si tú el día de mañana, por ejemplo, como pasó en un colegio ahora y como pasa en muchos colegios, te sindicalizaras, tú tienes 30 días de fuero. Y después de esos 30 días, cagaste, ¿cachai? Te pueden echar a todos. Pueden echar a todos quienes formaban el sindicato. ¿Pero qué puedo hacer? O sea, puedes ir, demandar, ¿cachai? Que te reincorporen, pero como tú decías, ¿a qué me van a reincorporar una cuestión donde ya sé que no me quieren o que me van a hacer la vida? ¿Cachai? Y segundo, podéis acusar una práctica antisindical, pero la práctica antisindical aquí en el país es una multa. Entonces, a lo que quiero ir es como, ¿está mal pelado el chancho? Sí, está mal pelado el chancho, es agreste el escenario, es agreste,
pero mientras más conocimiento tengamos con respecto a los derechos que tenemos, primero, que esta es una cuestión básica, más posibilidades también de ejercer colectivamente vamos a tener. Y por eso que es muy necesario que, por ejemplo, los liceos técnicos, los liceos tengan, y los colegios tengan un módulo donde se les pueda contar cuáles son sus derechos laborales, cuál es la importancia del trabajo también en la sociedad. O sea, sea esto como sea esto en el sentido de lo que estamos conversando acá, articulado a esto, sea el principio de democracia, conectarlo con otros contenidos institucionales, por ejemplo, la institucionalidad política. Un dirigente sindical no puede ser representante político, ¿entiendes? Cosas de ese tipo que la Constitución hoy día y la Comisión de Expertos están discutiendo, ¿me entiendes? Es increíble, pero ese es el legado de la dictadura también, y esa es la manera en que de repente se puede ir ensamblando el tema del trabajo a los contenidos curriculares. Y tomo el guante de que ojalá que obviamente la universidad pudiera incorporar talleres, por decirlo así, en cada uno de los ramos, donde pudiera decirse, mire, estas son las situaciones que usted va a encontrar en su clima laboral, estos son los riesgos psicosociales que usted va a tener, y estos también son los elementos y los derechos laborales que podría manejar, ¿no? Incluso leer una liquidación de sueldo no es complejo. Por ejemplo. Es tan básico como eso, como Sí. de repente te llega una hoja con un montón de descuentos, un montón de bonos, y más encima están y en siglas. Entonces tenés que andar buscando después ya qué significa el BBR, qué significa la asignación por zona, y por qué a veces la tengo y por qué a veces no la tengo. Puras cosas así. Entonces, no sé, que al final de año te hacen evaluaciones, pero ¿quién te hace esta evaluación? ¿De dónde salió? Entonces, hoy son cositas tan chiquititas que uno le haría mucho bien y hacer todo el trabajo mucho más cómodo. Yo creo que es como una suerte de, esto que quede grabado, una suerte de disociación que tienen las universidades hoy en día con la desresponsabilización que tienen con respecto a sus estudios, en general. No lo digo en particular de esta universidad o de cualquier otra. Tengo la libertad para poder decir esto, me encanta. Porque en definitiva no les ve como sujetos en el sentido ciudadano. No les ve integralmente, no los visualiza tampoco en el proceso que viene, no tiene la materialidad de ese proceso. No conoce la materialidad de ese proceso. Entonces, es muy interesante, sí, lo digo en el sentido también de que la universidad es un corpus o un cuerpo que también tiene múltiples actores. Y yo creo que en ese sentido, como ya no se le pueden pedir perar, o no de repente un espacio muy importante son los que tengan las organizaciones estudiantiles en este proceso. No vine a agitar, no vine a organizar, pero sería interesante que sí, hubiera esto que está en una conversación, se pudiera ir traduciendo también en un espacio de visibilizarlo como algo, ¿sí? ¿Está bien? El control de cuadro ese. Pero de que se ponga en discusión a nivel de la universidad el tener este tipo de instancias, donde la práctica profesional sea vista no solo como un lugar donde tú vas, te tienen ahí la cosita y te tomas tu cafecito, no, o sea, como con toda la complejidad de lo que involucra trabajar profesionalmente en un contexto como el que ustedes se desarrollan. Por ejemplo, derecho a los trabajadores honorarios. ¿Me entiendes? Muchos de ustedes, y yo también, ¿no? Trabajo honorario, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuáles son los derechos de los trabajadores honorarios? ¿Por qué la cotización del 13%? ¿Cuándo esto va a avanzar? ¿Va a seguir? O sea, ¿cuáles son mis derechos previsionales? ¿Dónde se está yendo esa plata? ¿Cómo funciona FONASA? ¿Me cachan? Entonces, son cuestiones, podríamos decir entre comillas, muy entre comillas básicas, pero que son vitales en términos de la organización de un ciudadano, de una ciudadana. Y tal vez esa palabra, claro, es como democracia burguesa.
Ya, pero eso es un elemento integral y constitutivo de cómo te vas a mover dentro de todo este marco de instituciones. Y es lo que ustedes le van a transmitir también a sus estudiantes. O sea, si ustedes están en esa situación de liquidez, como decía, chuta, ¿qué viene después? Para los niños, niñas, adolescentes que se estén formando también. No, yo creo que es vital lo que hemos conversado en ese sentido. Y si necesitan ayuda en algunas, cuenten también conmigo para poder impulsar. Estamos en la hora, pero yo creo que la conversación está buena y quizás podríamos dar una última pregunta. No ir para otro lado, como escapando de la sala, porque uno después de que sale de la sala, no sé si siguen haciendo clases en la micro, al menos yo, como que trato de meterla para la casa y llegar a descansar. La precariedad misma nos tiene así. Ahora, ¿qué pasa? Que esa precariedad es para todos, casi para todos por igual. Entonces, uno va a comprar el pan y está lleno de personas apolíticas, que se dicen, ¿cierto? Si está encendida la tele, dicen, otra vez un paro docente. Y el vecino que está en la fila, ya, estos comunistas. ¿Cómo te paráis no a convencerlo? ¿Cómo te paras tú a decirle en 2 frases por qué está equivocado? Porque al final, claro, aquí tenemos un espacio en el que podemos conversar largo y tendido, además. Pero, escucha, no voy a hacerle una clase al vecino, sino que como consignas al final cortitas que sean fáciles de entender. Porque, claro, cuando fue el estallido, no son 30 pesos, son 30 años, todos lo entendimos. Había otros que se hacían los labios, pero todos lo entendieron, ¿cierto? Con mi platita no. Súper fácil de entender, ¿cierto? Y me cayeron todos. Después era con mi platita así, con la ISAPRE. Entonces, ¿cómo se...? No sé si le has dado vuelta así como a simplificar un poco El relato. Claro, porque al final eso es lo que... Por simplicidad cae la más honda al final. Súper. Bueno, para ir cerrando, yo igual tengo una pregunta a Duster. En este caso yo quiero devolver a la sala de clase. Pensando, siempre el objetivo de estos seminarios es que las temáticas que revisemos las aterricemos al colegio, ¿vale? Cómo llegar a enseñar estos elementos. Uno de los objetivos que tiene la historia, ¿cierto? Además de simplemente enseñar hechos y procesos, es el objetivo de generar una conciencia. En el mejor de los sentidos, una conciencia de clase. Y lo que hemos conversado ahora, y Dustin lo has ido comentando, pero me gustaría justamente que quizás lo enfoquemos como bien y que quede claro. Lo que tendríamos ahora que generar es o reconstruir una conciencia de trabajador, ¿cierto? Una conciencia de trabajador bajo la línea, básicamente no de el productor, sino de esta como economía democrática, podríamos decir, que habías analizado al inicio. Y tal como decían algunos compañeros, ¿cierto? El currículum nos da ciertos elementos que podemos analizar. Existe el electivo de Economía y Sociedad, existe Educación Ciudadana, pero también los espacios que nos entregan son o demasiado acotados o de repente demasiado amplios, en el caso del electivo. Los electivos son tan amplios que yo puedo hacer tanto que finalmente no hago nada. Entonces, en función de lo que hemos conversado hoy, Duster, ¿tú cuál consideras que son los principios básicos que nosotros como docentes deberíamos trabajar en el colegio, entendiendo los tiempos limitados que tenemos, justamente para ir reconstruyendo un poco esta conciencia del trabajador más como más compleja que el simple hecho del asalariado? Gracias. Gracias. Sí, son súper buenas preguntas. De hecho, mira, no sé si tengo una respuesta así como una respuesta, de hecho. Porque muchas veces lo que pasa es que tienen son muchos espacios de interacción como para poder reducirlos de repente en una sola consigna. Yo en cierto momento pensaba que el tema de la precariedad como por per se, así como la precariedad de la vida, la precariedad del trabajo, era algo que podía ser como compartido socialmente. Como que tú podías decir, no, pues esta cuestión es por la precarización que estamos sufriendo o que estamos viviendo, ¿cachai?
Y que eso podía ser algo que podía hacer sentido, que podía ser un eco. Porque al final, de una u otra manera, todos y todas padecemos alguna precariedad. Eso es lo que hemos llegado como conclusión. Que es un fenómeno más bien transclasista. No es que obedece solo a una clase. No obedece solo a una clase, no sé, como clásica tal vez como la que se estaba conversando, como industrial, más ligada al proletario salariado, ¿no? Es como algo que ve hasta la persona que está trabajando de manera informal, la persona que está en horario, la persona que trabaja en la fruta, ¿entiendes? O sea, era como algo más, algo que agrupaba, que reunía, pero que al final era muy abierto también. Y esa era la idea. No tiene un sentido tampoco de tirar una línea de lo que hay que hacer. No va por ahí. Va más bien como esta imaginación que estuvimos trabajando aquí, como qué es lo que podríamos hacer. Entonces, yo todavía no tengo una respuesta y cada respuesta es como muy situada en función de cómo es el lugar donde se converse, ¿cachai? Siento sí que el tema de la precarización de la vida, el tema de la precarización del trabajo, es algo que empieza a sumar un poco va empezando a tomar una resonancia que tal vez es mayor a la que incluso el mismo estallido tuvo. Y que va a volver, ¿eh? O sea, yo creo que va a volver. No lo digo así como de picado. Esta no es mi constitución, no es de picado. Pero es porque, por ejemplo, en Francia, hace unos meses atrás, hubo una protesta masiva por el tema del incremento de los años de pensión, del sistema de pensión. Se alargó la vida laboral, por decirlo así. Hoy día, mientras nosotros estamos conversando, hay una huelga en Reino Unido que viene pensada desde 11 días en todas las universidades por la precarización del trabajo. Entonces, o sea, yo creo que viene una vuelta, como entre comillas, al primer mundo, que va a tener un rebote, va a tener siguiendo una agenda acá. Y yo creo que en ese sentido es algo que nos une, o sea, que nos reúne, nos agrupa. En que nos han cagado, nos han golpeado por tantas partes, como diría Charly García, que hay algo, todavía hay un sentimiento común que ve esa persona que está enojada y que se ve también expulsado, también se ve como que hay un poder que está operando, ¿cachai? El tema es como cómo se va a canalizar. Sí, ese es el tema, cómo eso se va a llevar. Ustedes que ya han visitado la historia, visitan la historia regularmente, saben dónde llevan estos malestares, saben dónde conducen también lo que pueden provocar algunas narrativas. Yo creo que ahí es donde hay que poner ahora mucha atención. Y por eso que me voy a ir aquí con el tema de qué es lo que hay que enseñar. Bueno, yo creo que hay que enseñar valores y principios democráticos. Así que aunque suene como muy el buen más conservador del planeta, pero elementos básicos de respeto democrático, de lo que significa, por ejemplo, bueno, no puedes justificar una tortura. No puede ser. O sea, perdonen que suene así de duro, pero en realidad como la discusión a lo que se está llevando socialmente, el magma que trae esto hasta acá, es tan brutal, ustedes lo ven en primera fila. No voy a ser yo quien se los vaya a decir también, pero ese es el cortafuego que hay que poner para la generación que viene. Porque si esa generación que hoy día va a estar mucho más permeable a una receptividad de principio, de idea, de ideología, de intolerancia, de violencia, de brutalidad, flujos de comunicación y de información que ya ustedes ya no controlan como profesores ni como profesoras, que están se mueven en otra cartografía y en otros diagramas, digamos, que es imposible que ustedes logren interceptarlos de pleno, de facto. Las familias tampoco están participando muy activamente tampoco, digamos, en los procesos, ¿no? Es verdad, ¿no? Por lo mismo que estamos conversando, en parte, con la precarización de la vida donde no te queda tiempo ni para el cuidado, una crisis del cuidado, ¿no?
Entonces, principios, no sé si el trabajo que verlo desde la perspectiva de un sujeto revolucionario, creo que antes de eso están estos como elementos. Y aquí yo creo que puedo quedar como amarillos por Chile, no sé, algo así, pero prefiero decirles como la pulenta de lo que yo estoy viendo, o sea, como estoy viendo que se está comportando también este monstruo, este organismo que llamamos Chile. Sí, la verdad que sí. Entonces, si el trabajo logra insertarse como un elemento que pueda hacer, que pueda permitir pensar, por ejemplo, las instituciones, que permita pensar también la democracia, que se vea o como una fractura de las posibilidades del ejercicio de la democracia. O sea, si yo tengo que trabajar todo el día y no tengo tiempo para poder participar en cualquier ámbito de la vida, y estoy para cagar de cansado, que es lo que decía, o sea, yo me quiero ir para casa y chao. Y por eso que decía adelante, no es por responsabilizar a la persona, ¿me entiendes? Sino por una mirada también sistémica, que los chicos, las chicas puedan tener una mirada de sistema, no una mirada de cosa o de hecho o de caso, que sigan manteniendo esa idea como más general de sociedad, que yo creo que es muy bueno lo que estoy diciendo tal vez, pero la idea de sociedad como conjunto, no como unitario, nacional y toda esa chaya, sino como colectivo, es la base también de tener una persona que en el futuro va a pensar también de manera colectiva, societaria. ¿Sí? Entonces creo que esos elementos que de repente como que los asumimos así como sí, sociedad y economía y sociedad. ¿Sí? No, es que la sociedad se forma en función de esa relación con la economía, y las estructuras económicas dan esta forma también a la manera en que nos comportamos socialmente. Y eso es lo interesante de ponerlo en contraste, no solo en función de lo que vivimos, sino de también las alternativas a las maneras en que las sociedades se han comportado y se han construido en la historia. Yo creo que eso es vital. Y eso no me quiero decir. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo decir algo, no? Muchas gracias. Agradecemos nuevamente al profesor Lasten. Agradecemos también la asistencia, espero que haya sido una jornada provechosa para todos. Recordamos que esto es parte de un programa de seminarios que contempla una certificación hacia fin de año, así que por favor quienes no se hayan inscrito en la asistencia, aprovechen de anotarse la hoja a la salida para también poder enviarles el correo recordatorio de la próxima sesión, que se trataría de contrarreforma agraria en un establecimiento por definir. Muchas gracias y nos vemos.